Hola chicos, muy buenos días y bienvenidos a otro vídeo sobre psicología educativa. El día de hoy vamos a continuar con las perspectivas o con los modelos pedagógicos que de alguna u otra forma aportan una explicación bastante clara, bastante teórica y práctica a el comportamiento, la conducta y pues todas las variables ambientales y cómo influyen esas variables ambientales en ese mismo comportamiento y la conducta en las aulas de clase, en el contexto escolar. Hoy vamos a conocer el modelo conductista, modelo cuyo representante es Frederick Skinner, que nos habla acerca de la conducta y el comportamiento en función a su respectivo control dentro de las aulas de clase o dentro de la educación para que esta misma educación llegue a ser efectiva. Recuerde que cuando hablamos de conductismo, específicamente de conductismo radical skinneriano, nos vamos a alejar de los pensamientos, de las emociones y de toda aquella manifestación o producción de conductas privadas. Para Skinner, las conductas privadas pesan menos que las conductas que vemos en el medio ambiente. Es decir, que las conductas que vemos en el medio ambiente, todo lo que hagamos, todo lo que observamos y hagamos, vale mucho más que las conductas privadas como el hecho de pensar y demás. O sea, en el conductismo radical, recuérdelo, no vamos a mencionar lo que es la cognición como tal o los pensamientos o las emociones. Nos enfocamos es estrictamente en la conducta. Pero para un mejor entendimiento acerca de su teoría, hoy vamos a ver un video, vamos a tener una video reacción acerca de un aporte bastante interesante que él hizo para la educación en función a su teoría o su perspectiva, de acuerdo a la escolaridad. Entonces, vamos a ver la video reacción y la vamos opinando y la vamos complementando con su aporte teórico. Es decir, vamos a hacer como un contraste práctico con el video y a la vez un contraste teórico para que todo quede un poco más claro y para que, según su apreciación, usted mismo se encargue de opinar si esto realmente es efectivo o no es efectivo hoy en día. Sin más, entonces comenzamos. Bueno, listo chicos, vamos a darle play al video. Vamos a subirle un poquito. These young people are studying in a new way. Class in spelling, it might as well be arithmetic or algebra or grammar, or in fact anything involving the use of words or symbols. Each student is using a teaching machine. La máquina de enseñar, póngale cuidado. Vastly improved conditions for effective study. What are teaching machines? How are they used? What can they teach? Who prepares the material they teach? And how does this material differ from textbooks, lectures, and educational television? What impact will machine teaching have on school organization? Some of these questions can be answered in at least a preliminary way. Vale. I am B.F. Skinner, professor of psychology at Harvard University. I should like to discuss some of the reasons why studying with the help of a teaching machine is often dramatically effective. Espectacularmente With the efectiva, machine you weón. have just seen in use, the student sees a bit of text or other printed material in a window. This may be a sentence or two or an equation in arithmetic. Some small part is missing, and the student must supply it by writing on an exposed strip of paper. His response may be the answer to a question or the solution of a problem, but generally it is simply a symbol or word which completes the material he has just read. As soon as the student has written his response, he operates the machine and learns immediately whether he is right or wrong. This is a great improvement over the system in which papers are corrected by a teacher, where the student must wait perhaps till another day to learn whether or not what he has written is right. Ponle cuidado entonces.
como él lo dice, como Skinner lo explica, es una máquina que sirve para evaluar las competencias de los estudiantes y que las evalúa inmediatamente, ¿sí? Donde no hay un tiempo de espera, donde no hay un intervalo largo de tiempo que de alguna u otra forma eh, extienda los resultados de la evaluación. Y esto es algo muy, muy, muy importante porque de esto en principio se basa la teoría skinneriana, ¿no? En función a la educación. Uno, primero, tiene que evaluar el conocimiento aprendido de una forma casi que inmediata. Porque si usted deja extender más tiempo, probablemente el resultado que saque el estudiante no va a ser tan significativo como cuando el estudiante mismo vea un resultado de su evaluación inmediato. Es muy, muy, muy diferente que el estudiante reciba una calificación a los 10 minutos que a las 2 semanas. Porque si la recibe a los 10 minutos, va a tener un impacto mucho más fuerte que el haber recibido una calificación después de 3 semanas. Y eso va a priorizar, según Skinner, la corrección en función a lo que en su teoría él llama ensayo y error. Entonces, como es una máquina que califica las cosas, que evalúa las cosas así rápidamente, el estudiante simplemente va a tener que fijarse en si se equivocó o no se equivocó, y una vez que se haya equivocado, pues corrige inmediatamente y busca que su nueva corrección pues sea una respuesta correcta, ¿sí? A la pregunta problema o a la situación que haya que completar. Entonces, en primera medida, Skinner nos dice esto o nos habla de esto en cuanto a la evaluación. A menor intervalo de tiempo en una calificación de una evaluación, mejor. Porque el efecto de este estímulo va a ser mucho más fuerte que un tiempo extenso. ¿De acuerdo? Y bueno, esto es bastante, bastante, bastante interesante en función a la máquina que él plantea. Pero va a haber otra cosa bastante interesante que también va a ser elemental e importante dentro del proceso de educación. Y es esta. Póngale cuidado. Such immediate knowledge has two principal effects. It leads most rapidly to the formation of correct behavior. The student quickly learns to be right. But there is also a motivating effect. The student is free of uncertainty or anxiety about his success or failure. Esto que él dice, ¿sí? La máquina le permite disminuir algo que en principio es bastante molesto. Algo que en principio es bastante ansiógeno, por así decirlo. Usted se pone muy ansioso cuando está esperando el resultado de algo, pero la máquina que Skinner en este momento está planteando le permite no tener esas respuestas ansiógenas, sino tener una respuesta inmediata sobre su respuesta en la pregunta o en el espacio que había que llenar. Es como si fuera algo tan inmediato que aun cuando te equivoques, no sientes ese dolor, esa frustración, esa sensación de incomodidad, sino que simplemente ves que te equivocaste e inmediatamente lo corriges como si fuera algo cotidiano, como si fuera algo normal, algo que tienes que corregir sin necesidad de angustiarte y sin necesidad de pasar un momento realmente incómodo en tu vida. Y esto es lo que pasa justamente en el contexto educativo. Las personas no solamente se ponen ansiosas, o los estudiantes no solamente se ponen ansiosos por el hecho de esperar una calificación, sino se ponen mucho más ansiosos en el momento en que el docente empieza a calificar de alguna u otra forma, o inclusive
empieza a evaluar comportamientos. Y se busca, según Skinner, según la teoría skinneriana, se busca que estas variables estén muy lejos o muy aparte para que la educación o el aprendizaje sea algo mucho más significativo y mucho más relevante de acuerdo al ensayo y al error. El ensayo y el error es, por así decirlo, una forma de proceder en función a la conducta y al aprendizaje, y que Skinner pues defiende demasiado y explica demasiado, dado que con los errores pues vas aprendiendo formas o estrategias para llegar a algo acertado. ¿Mm? El problema es que cuando tú te pones demasiado ansioso, es probable que no llegues a algo acertado pronto, dado que hay un intervalo de tiempo muy extenso y dentro de ese intervalo probablemente conductas ejecutadas que son inadecuadas o que no convienen para llegar al objetivo que el maestro quiere. Con esta máquina se llega inmediatamente a una respuesta sin necesidad de sentir ansiedad, sin necesidad de sentir dolor, preocupación, angustia, malestar, y aprendes del error como si fuera algo tan sencillo como un juego. Y así deberían actuar los maestros hoy en día, ¿no creen? En vez de decir es que usted es un mediocre, es que usted no sirve para nada, simplemente sacó una mala calificación o se equivocó, y lo que hay que hacer inmediatamente es corregir este error, en vez de darle tanta trascendencia y sentirse desmotivado por el mismo. Es natural, los estudiantes se van a sentir desmotivados, pero al entrenarlos mediante un entrenamiento previo, obviamente, a corregir el error inmediatamente, ellos no van a sentir mayor cosa que satisfacción por corregir. Y aquí Skinner va a hablar algo bastante interesante sobre lo que es reforzante dentro del salón de clase. Pero voy a comenzar hablando de lo reforzante antes de que él se refiera a que el uso de esta máquina en principio es reforzante porque te permite caer en cuenta del error, y cuando estés en algo correcto, pues obviamente va a ser algo mucho más reforzante. De hecho, no importa si caes en el error o caes en el acierto, es reforzante usar esta máquina por el hecho de que evitas sentirte angustiado, preocupado, evitas esperar un tiempo que puede ser tortuoso para ti, y, como él lo va a decir a continuación, parece como si fuese un juego en donde estás aprendiendo y en donde sigues y sigues y sigues aprendiendo con bastante interés. Su trabajo es placentero, no debe obligarse a sí mismo a estudiar. A classroom in which machines are being used is usually the scene of intense concentration. One function of a teaching machine then is to give the student a quick report on the adequacy of his response. This is important not only for efficient learning, it generates a high level of interest and enthusiasm. Another important advantage is that the student is free to move at his own pace. With techniques in which a whole class is forced to move forward together, the bright student wastes time, waiting for others to catch up. And the slow student, who may not be inferior in any other respect, is forced to go too fast. Not quite completing one day's assignment, he is even less likely to complete a second. And he gets farther and farther behind, and often gives up altogether unless remedial steps are taken. Ahí va. Esto es bastante interesante. Vamos a organizar esto del refuerzo, porque es algo bastante importante y trascendental dentro de la teoría de Skinner, dentro de algo que también es muy importante y esencial dentro de la teoría de Skinner en función a la educación, y es los procesos, la estructura, los protocolos. Skinner plantea que una educación positiva es una educación organizada, estructurada, en donde las personas aprendan al mismo tiempo con un mismo intervalo de dificultad, y luego, inicialmente hablando, y luego con intervalos mucho más avanzados de dificultad. En este orden de ideas, este proceso o esta estructura tiene
algo interesante, y es que los estudiantes van a aprender cosas básicas para resolver cosas mucho más complejas en el proceso educativo. Pero Skinner refiere a que este proceso debe darse todo conjunto, todos al mismo tiempo. ¿Mm? Y según él, esta máquina ayuda a acelerar ese proceso, especialmente con los estudiantes rezagados o los estudiantes que de alguna otra manera no tienen esas mismas habilidades que otros estudiantes y que por esa razón se tardan. Esta máquina lo que hace es acelerar ese proceso de tal forma que el estudiante simplemente sabe, responde, se equivoque, responde, acierta, responde, se equivoque, corrige, responde, acierta, y todos irían al mismo tiempo sin necesidad de quedarse por allá pensando, oiga, esto cómo es. No, de una vez responda sí o sí rápido. Si respondió, se equivocó, y sigue y sigue y sigue, para acelerar el procedimiento, no solamente de aprendizaje, sino también, como ya lo hemos dicho, el proceso de evaluación. Entonces Skinner, digamos que con esta máquina también refiere a lo que dice en su teoría sobre la estructura, el proceso dentro de la educación. Ya hablamos de la evaluación, ya hablamos de lo básico, pero voy a citar un ejemplo con lo básico. Resulta que si queremos que los estudiantes aprendan a dividir, primero se les enseña lo que es la suma, la resta y la multiplicación. Y esto hace parte de ese protocolo que en la educación se llama plan de estudio, ¿no? Actividades semanales y plan de estudio. Entonces usted primero debe comenzar a enseñarles a sumar, luego a restar, luego a multiplicar, para que les pueda enseñar la división. Sería invalidar la teoría skinneriana si le enseñáramos primero a multiplicar, luego a restar y luego a sumar para que aprendieran a dividir. Eso, según Skinner, no contaría con un proceso o una estructura bastante clara para ellos, y habría muchos más niveles de rezagamiento en los estudiantes que primero adquieran las competencias de multiplicar. Y estoy hablando de algo absurdo porque los estudiantes primero aprenden a sumar, ¿sí? Entonces, lo que yo trato de decir y lo que Skinner trata de plantear dentro de su teoría educativa es que debe haber un proceso en donde todos los estudiantes aprendan al mismo tiempo, con el mismo intervalo de tiempo, de ser posible, y que aprendan los temas sucesivamente hasta llegar a algo muy complejo, obviamente en función al ensayo y al error, dado que pues obviamente van a haber estudiantes que van a tener competencias mucho más incrementadas y otros disminuidas, y eso hará que pues obviamente haya un ritmo diferente en los demás estudiantes. Pero esta máquina es sinónimo de una prueba fundamental de que todos los estudiantes pueden aprender al mismo tiempo bajo un estímulo que les va enseñando constantemente y que en principio los mantiene como si estuvieran jugando PlayStation, como si estuvieran manipulando una consola. Por esa razón es que Skinner dice que es algo placentero para ellos, ¿no? Que no se vuelven algo aversivo porque no los están regañando, porque no los están castigando. Para Skinner el castigo es algo que se ha malinterpretado dentro de la educación. Es algo complejo dentro de la educación, porque se ha malinterpretado hasta el punto de sacar a los estudiantes del salón, perdón. Y la idea no es sacarlos, sino de colocarles más tareas a ellos y así lograr ajustar esas competencias educativas que ellos tienen. Si el estudiante no me presentó un ejercicio de 5 sumas o de 4 sumas, yo le voy a poner el doble de sumas para que él entienda y comprenda que hay una regla que se debe cumplir, y para que entienda y comprenda que hay una competencia que se debe lograr. Ahora bien, vale la pena ver por qué el estudiante no lo hizo. Si es que siente algún disgusto, se puede cambiar de estrategia, pero en principio esos son los castigos que de alguna u otra forma, según Skinner, deben colocarse para optimizar obviamente el aprendizaje y no volverlo aversivo. Ahora imagine usted a un estudiante que ejecute esas acciones con una máquina como estas. No va a sentir castigo porque no va a sentir a alguien ahí encima. Simplemente
va a ejecutar una serie de tareas y va a progresar su aprendizaje. Lamentablemente en los colegios hay personas, hay profesores que maltratan mucho a los estudiantes y que vuelven la educación de ellos algo bastante aversivo, algo bastante incómodo. Y la idea, según Skinner, es no hacer este tipo de conductas o no ejecutarlas en los medios educativos, porque eso no es conveniente para lo que se está aprendiendo. Porque eso no es conveniente para una estructura o un protocolo, para un plan de estudios. Y obviamente no es conveniente para las competencias de los estudiantes, en función a su conducta. Entonces, si usted se da cuenta, pareciera como si esta máquina estuviera ausente de todos los defectos que cometen los profesores a la hora de evaluar e inclusive de intervenir prácticamente, no teóricamente, en una clase. Es bastante interesante el mensaje que nos da esta máquina, porque es como si fuera una educación que si bien es bastante estructurada, ofrece una educación divertida, placentera para los estudiantes. Ahora es interesante lo que yo voy a plantear acerca de los que estamos haciendo en el canal sobre los gameplays educativos, ¿no? Divertirse aprendiendo es una clave que, según Skinner, es lo suficientemente reforzante para que se adquiera un conocimiento muy trascendental y muy importante y elevado en un intervalo de tiempo que puede ser corto o puede ser largo. Divertirse aprendiendo implica el hecho de ausentar la aversión y de tentar al estudiante a que conozca cada vez más. Obviamente estructurado, obviamente explicado y enseñando que el error simplemente es una oportunidad para superarse y para hacer de su conocimiento algo mucho más reforzante. Aquí usted está viendo que es una máquina que simplemente ofrece una respuesta negativa y una respuesta positiva. No le ofrece dulces, no le ofrece felicitaciones, pero sí le ofrece unos botones que entretienen al estudiante, que lo podrían entretener a usted en función a ese refuerzo de equivocarse y de buscar la respuesta correcta ante este error. Y de no equivocarse, pues seguir adelante, motivado, jugando con la máquina y emprendiendo con la máquina, al igual como se ha enseñado en los gameplays a emprender. ¿Correcto? Entonces tengan en cuenta todo este tipo de cosas, porque estas cosas de alguna u otra manera diametralmente son la teoría skinneriana. Ensayo y error, estructura, protocolo, motivación, refuerzo, lo que es reforzante, la ausencia de castigos tremendamente aversivos y la conectividad que tienen todas estas cosas con la teoría ecológica. El video pasado sobre teoría ecológica explicaba cómo había variables en el medio ambiente que hacían que los estudiantes se comportaran de cierta forma. Pero el comportamiento resulta ser una variable ecológica que depende de muchas más variables y que en función a ejecutar esas variables positivas sería un comportamiento positivo y entonces habría mejor educación. Entérese entonces que la teoría ecológica ofrece como el medio ambiente y la teoría conductual ofrece pues obviamente las conductas, y es así entonces como se relacionan y como las dos pueden convivir en un mismo espacio. No le estoy diciendo que la teoría ecológica sea igual a la teoría conductual radical, no, para nada, pero sí le estoy diciendo que hay un complemento muy importante a la hora de pensar en las dos. A la hora de imaginarse un salón de clase en donde haya bastantes estímulos que permitan optimizar la educación, el aprendizaje de los estudiantes en función a su conducta. Y en este caso, el estímulo es la máquina, la conducta es operar la máquina, y al interactuar una cosa con la otra, se aprende. Entonces,
Algo muy, muy, muy interesante. Sigamos. A student who is learning by machine moves at the rate which is most effective for him. The fast student covers a course in a short time, but the slower student, by giving more time to the subject, can cover the same ground. Both learn the material thoroughly. The third feature of machine teaching is that each student follows a carefully constructed program, leading from the initial stage where he is wholly unfamiliar with the subject to a final stage in which he is competent. Lo que decíamos acerca de las estructuras y de los Taking a protocolos. large number of very small steps arranged in a coherent order. Ahí va, ahí está entonces lo que estábamos diciendo acerca de la educación como algo estructurado, como algo que comienza desde algo muy básico hasta algo muy muy complejo. Para Skinner, estos planes de estudio, por así decirlo, deben tener coherencia. Y la coherencia es, como ya lo hemos dicho, que primero, con el ejemplo, se aprenda a sumar, luego se aprenda a restar, luego a multiplicar y por último a dividir. Cada plan debe ser coherente para ofrecerle una estructura de aprendizaje coherente a los estudiantes. Y no solamente el plan, sino también el medio ambiente. Si usted quiere tener una clase de matemáticas coherente, enfóquese en el tema de matemáticas, utilice herramientas que tengan que ver con matemáticas e inclusive literatura que tengan que ver con matemáticas, que aunque puede ser mágica como el diablo de los números, como lo vimos en el libro de la vez pasada, pues enseñan un constructo matemático, pero no le meta otras cosas que pueden hacer de este plan de estudios o de esta estructura algo insuficiente o algo ilógico. Cada estructura, Skinner es una persona bastante estructurada, cada estructura debe aprender algo que soporte la estructura siguiente, ¿sí? Sumar, restar, multiplicar, dividir, problemas algebraicos, ¿sí? De aplicarla con coherencia y con firmeza, con claridad, pues obviamente se está aprendiendo. Y lo que va a ser reforzante según Skinner es lo que se aprende. No van a ser los dulces, no van a ser las felicitaciones, sino es lo que se aprende. A medida que el estudiante va ganando respuestas positivas, pues va aprendiendo cada vez más, se va motivando cada vez más, y en caso tal de que cometa errores se va a motivar y, a decir verdad, va a empezar a tomar estos errores como algo reforzante, como un reto que tiene que asumir y que tiene que cumplir hasta lograrlo. De alguna u otra forma, el logro de metas para los estudiantes, tanto niños como adolescentes, es lo reforzante. Lo que te permite decir como, yay, soy un duro, yay, sí, soy capaz, yay, sí, aprendí. ¿Usted nunca sintió esa sensación de aprender algo y de sentirse realizado? Así es. Y esta máquina, según Skinner, lo facilita muchísimo. Eso es el punto de la coherencia. O sea, Skinner no solamente nos está hablando de una estructura teórica, sino nos está hablando de una coherencia en función a la motivación de la persona. Una persona desmotivada no va a responder a una estructura como una persona que sí lo esté y que demuestre cada vez más interés y más motivación en su estudio, en la ejecución de tareas para aprender. Each step is so small that he is almost certain to take it correctly. The material is designed to give the student as much help as possible. He is not in any sense being tested. Instead, helpful hints, suggestions, and prompts maximize the chances that he will be right. The fact that each step is very small is important. Even though it may not seem like much of an accomplishment, it is always progress in the right direction. Ahí está lo que dice, o sea, motive al estudiante, dice Skinner, motive al estudiante a ejecutar conductas que le permitan aprender paso a paso, cuidadosamente. No necesitamos que el estudiante aprenda a dividir ya, no necesitamos que el estudiante aprenda, mejor dicho, a leer ya, no. Se hace una serie de ejercicios, se aplica un entrenamiento previo, Skinner, se aplica un entrenamiento previo para que una vez que se supere estos pequeños entrenamientos, se llegue a un conocimiento amplio, diametralmente grande, sobre un constructo que se está
enseñando según su plan de estudios coherente. Y aquí es donde cobra bastante importancia lo que es el ensayo y el error. Un estudiante, como lo dice Skinner, jamás va a hacer las cosas bien de una vez al comienzo, ¿sí? No es innatez lo que domina su conocimiento, sino es el entrenamiento. Y eso es lo que justamente también se basa la teoría conductual, el entrenamiento. El saber guiar al estudiante a resolver errores, a aprender de sus aciertos y de seguir adelante conductualmente hasta lograr algo bastante interesante en función a su misma conducta. Si al estudiante se le enseña a entrenarse y a entrenarse, el día de mañana probablemente va a ser bastante exitoso porque va a tener una baja tolerancia a la frustración escasa. Porque cada error lo va a asumir como una parte de su conocimiento que tiene que corregir, pero que le va a enseñar o le va a proporcionar mucho más conocimiento a la hora de su experiencia de vida. Entonces, es algo bastante interesante que Skinner lo plantea, es algo bastante interesante que parece como enfocarlo en la máquina y obviamente algo bastante interesante a la hora de plantearlo o de colocarlo en el contexto educativo. Programs have been constructed in which, without any prior study, the average student is right 95% of the time. This result is partly due to the fact that the student only moves on when he has completely mastered all the preceding material. If he is absent, he does not miss any work because he takes up where he left off upon returning to the machine. Vale, acá hay una parte bastante importante, perdón si interrumpo bastantes veces el video, pero necesito hacerlo. Y es el hecho de que con esta máquina, al verse como un estímulo entretenido, al verse como algo, como yo lo digo, como una consola de PlayStation, ¿sí? También permite que el estudiante no se rezague frente a otros temas, ¿no? De hecho, si se utiliza esta máquina, el estudiante fácilmente puede adelantarse y puede aprender sobre el tema que otros pues ya han visto. De tal forma que la máquina ayuda a que el estudiante quede nivelado. Y si queda nivelado, pues hombre, qué mejor que quede nivelado aprendiendo, qué mejor que quede nivelado sin esa necesidad tortuosa de venga, ¿qué hay que hacer aquí? No, es que me atrasé, no. El estudiante en conocimiento queda nivelado. Obviamente pues estamos hablando de un método de evaluación, ¿sí? En donde el estudiante pues también debe emprender cierta cantidad de tiempo para solucionar las preguntas, las respuestas, pero no se estaría forzando a adelantarse en este sentido. El estudiante puede aprender cuando quiera, siempre y cuando coja la maquinita y juegue. Y así está aprendiendo. No importa si pasan días, el estudiante puede seguir aprendiendo con la máquina constantemente, dado que la utiliza como una forma de entretenerse. Y qué mejor que una educación en donde se puedan hacer, sí, pausas, no muy extensas, obviamente, pues porque ya hemos dicho lo de los intervalos de tiempo, pero sí una educación donde se puedan hacer pausas, actividades diferentes, en donde también se aprenda y que al retomar los temas anteriores, pues sencillamente se utilice un método o un medio en donde el estudiante recuerde dónde estaba antes y prosiga y prosiga y prosiga, superándose, aprendiendo de sus errores, sin verlos como algo aversivo o como algo angustiante en su vida. Entonces, estas máquinas lo que hacen es proseguir el conocimiento de los estudiantes en función a su conducta, sin importar cuánto tiempo pasen. Que se enfermó el niño, no, pues adelántelo con este método, ¿sí? Y verá que el niño se va a sentir como si estuviera jugando y aprendiendo al mismo tiempo, algo bastante interesante. A conservative estimate seems to be that with these machines, the average grade or high school student can cover about twice as much material with the same amount of time and effort as with traditional classroom techniques. There is no magic about this. A teaching machine is simply a convenient way of bringing the student into contact with the man who writes the program. It is the author of the program, not the machines, who teaches. He stands in the same position as a textbook writer, except that he is much closer to the student.
He and the student are constantly interacting. This interaction can be mediated in different ways, of course, and each way means a different kind of teaching machine, each having special features and advantages. There is Dr. Arthur Lumsden of the University of California. Allá termina el video. Pero entonces Skinner nos está diciendo algo que podríamos cuestionar un poco. La máquina puede ser algo divertido, algo motivacional, algo entretenido para los estudiantes. Puede evaluar cuantitativamente, porque eso es otra de las cosas interesantes que Skinner dice sobre su teoría. Evaluar cuantitativamente el desempeño de los estudiantes de 1% a 100%, y que dicha evaluación contenga ciertos caracteres que definan la excelencia, sobresaliencia, insuficiencia, deficiencia de los estudiantes, y aceptabilidad. Esta sería la forma un poco más apropiada para su evaluación, pero yo, y lo invito a pensar usted, yo creería que una máquina no compensaría el aprendizaje completo. Se necesitaría la presencia de un docente que guíe el aprendizaje y que utilice esta máquina como un método de evaluación. La presencia de un docente se requiere para que el estudiante no solamente aprenda de una máquina como un artefacto, sino también aprenda de esa humanidad, de esos defectos, de esas cualidades del docente, y pueda hacer de su clase algo ligeramente compensativo, es decir, utilizando un medio, pero también conociendo a una persona. Y eso es la pregunta que yo le dejo a usted. ¿Será que las máquinas hoy en día compensarán la fuerza de un docente? ¿Será que las máquinas podrían generar un conocimiento mucho más significativo que el que genera un docente? Esa es la cuestión. Hoy en día se está reemplazando muchas cosas que en principio lo hacían las personas. Digamos, los celadores en las universidades ya no habitan más que para pasar documentos, pero ahora se utilizan máquinas para controlar el paso de los estudiantes, el paso, vamos a ponernos en otro lado, el paso del aeropuerto, que esta máquina detecta tal cosa, que esta máquina detecta tal otra. Pero ¿dónde está la esencia humana? Yo creo que es importante y yo creo que es necesaria, y más que todo en un ambiente educativo en donde se requiera la presencia de un ser humano para que la educación no solamente no sea marcada por medio de un artefacto electrónico, sino que también sea marcada o deje huella a raíz de una persona que se sentó con nosotros o que se puso de pie todos los días a enseñarnos en un tablero. A que puso unas condiciones, a que puso unas reglas para aprender. Y que tenía ciertos defectos, pero que a fin de cuentas lo quería mucho. Y eso es lo que sucede hoy en día, que hay muchos docentes que dejan huella y que también utilizan máquinas, pero a decir verdad, como lo dice Skinner, lo que deja huella al final es el docente, ¿sí? La máquina simplemente está funcionando. El docente es el que realmente está evaluando bajo la facilitación del uso de la máquina. Pero hoy en día, vuelvo y digo, las máquinas están reemplazándolo todo. Y eso sería la cuestión para usted, si es benéfico o no es benéfico para la educación. Esa es la pregunta. Pero bueno, espero que con este video haya aprendido sobre la teoría skinneriana dentro de la educación. Se habló de refuerzo, se habló de reglas, se habló de estructuras, de protocolos, de procedimiento, de planes de estudio, se habló de el incremento y motivación de conductas positivas, se habló del ensayo y el error, y pues obviamente de la evaluación cuantitativa como un carácter fundamental dentro de la educación, ¿sí? Lo que es excelente, insuficiente, excelente, sobresaliente, insuficiente, aceptable, ¿qué? Excelente, sobresaliente, aceptable, insuficiente, deficiente, que son los marcadores cuantitativos y cualitativos sobre la evaluación. Y pues tras esto se habló de la motivación
importante, muy muy importante en el salón de clase para que se genere un aprendizaje significativo y estructurado que comience con bases, ¿m? Que no comience desorganizado. También se habló de la forma de proceder del castigo, que si bien puede llegar a ser aversivo, también estaría alimentando el aprendizaje y obviamente recordándole al estudiante que hay unas reglas, que hay unas normas que cumplir y que puede hacer del ambiente de clase algo mucho mejor, algo mucho más divertido. También se habló de la relación que existe entre el conductismo radical y entre la teoría ecológica, ¿sí? Aparentemente parecen dos cosas distintas, pero ya encontramos la relación, el ejecutor, ¿sí?, de la relación, y cómo son convenientes estas variables ambientales para que se dé una conducta positiva y una conducta que a raíz del ensayo, el error y de todas las vivencias en clase, pues se mantenga estable en un intervalo de tiempo que puede ser muy corto, puede ser muy largo, pero benéfico para el aprendizaje. Además, también se habló de esos intervalos de tiempo que deben ser distribuidos de la mejor forma para que el impacto sobre una calificación sea mucho mayor y no menor, calificando las cosas por allá lejos. O sea, no. ¿Listo? Entonces, creo que hemos hablado de muchísimas de estas cosas. Espero que con que estas cosas a raíz de este video pues hayan quedado bastante claras. Y pues nada, chicos, eso es el legado de Skinner a la educación. ¿Listo? Todo esto que hemos hablado y todo esto que hemos visto en este video, pues creería yo que es algo suficientemente básico para comprender qué es lo que quería Skinner en función a la educación y qué es lo que propone, o una de las cosas de muchas que propone para optimizar el ritmo educativo en un salón de clase. Aprendimos del video, aprendimos de mi palabra probablemente, espero, y pues aprendimos que la educación debe darse en ritmos motivacionales, no en ritmos que desmotiven o que causen angustia en los estudiantes. Ahora mismo nos queda una sola pregunta por responder. ¿A qué me refería yo con castigos? Según la teoría skinneriana, el castigo dentro del contexto educativo se debe hacer de una forma contingente. Es decir, que por cada actividad incorrecta o inapropiada en el salón de clases, el estudiante va a recibir una carga específica y nivelada de negativos que van a hacer que de alguna u otra forma afecten las calificaciones que él lleva. Y es ahí donde surge el cuento de la materia de disciplina o de área formativa, por ejemplo. El estudiante se va a ganar una cantidad específica de negativos siempre y cuando haga más disciplina. Y obviamente, si evita esta disciplina o si evita el comportamiento inadecuado, pues se le van quitando esos negativos, más no gana positivos hasta el punto en que demuestre una conducta completamente contraria. Si está de pie haciendo indisciplina y gritando, pues estas conductas equivaldrían aproximadamente a un negativo por conducta. Está de pie con negativo, hablando, gritando, negativo. Entonces, si el estudiante controla o autorregula más bien su conducta, se le van quitando los negativos y en vez de hablar se queda callado y en vez de hacer indisciplina trabaja, pues asimismo se aplican positivos o puntos adicionales en la nota de forma contingente. Esto haría que el estudiante incrementara su comportamiento, su disciplina y, por qué no, ganar una nota adicional en alguna materia de acuerdo a su disciplina. Si el estudiante, por así decirlo, no siembra conciencia sobre sus actos y entonces es indisciplinado todo el tiempo, puede ganarse una nota deficiente o insuficiente que de alguna u otra forma afecte su rendimiento académico o afecte su rendimiento general, porque tiene que ser contingente la respuesta de disciplina con la respuesta académica. Hoy en día las personas no están de acuerdo con esto, dicen que la disciplina es completamente contraria al rendimiento académico, pero según Skinner,
como todo tiene que ser una estructura y dentro del proceso implica el hecho de portarse bien, adecuadamente en el salón, pues la disciplina de alguna otra forma va a afectar el rendimiento académico no solamente de la persona, sino de las otras personas y justificaría que es un factor que puede ser positivo o negativo en el ambiente de clase a la hora de dictar la clase o a la hora de su propio rendimiento académico. Esto es básicamente el hecho de que la disciplina misma también evalúa todas las notas o calificaciones que ha sacado el mismo estudiante. Si el estudiante se portó adecuadamente en clase, quiere decir que puede tener una probabilidad de tener un gran rendimiento académico, como también si se porta muy mal en clase, pues puede tener una probabilidad de un bajo rendimiento académico dentro de las materias correspondientes. Bueno, y usted pensará, pero es que existen estudiantes que son indisciplinadísimos, pero son bastante inteligentes. ¿Qué tiene que ver la inteligencia con la disciplina? Bueno, en el salón de clases, obviamente, si se mantiene un método conductista dentro del estilo pedagógico, pues obviamente el rendimiento académico va a verse afectado por la indisciplina y por tanto el estudiante necesitaría ir a nivelación, dado que existe una contingencia sobre su rendimiento académico, que es la misma carencia de un comportamiento adecuado en el salón de clase que haya permitido la efectividad del proceso en toda la estructura. ¿Alguna vez un profesor te asignó como monitor para que anotaras puntos positivos en las personas que se portaban bien y puntos negativos en las personas que se portaban mal? ¿Alguna vez fuiste una víctima de indisciplina y entonces el monitor que seleccionó el profesor te anotó en el tablero y te colocó uno y otro negativo, y cuando el monitor te veía juicioso te los borraba? ¿Alguna vez el profesor anotó tu nombre en el tablero diciendo que este estudiante y esos otros estudiantes iban a tener puntos negativos en el parcial final o en alguna evaluación? Eso es un castigo en función al modelo conductista planteado por Skinner. El hecho de que se vea que el estudiante incumpla una regla hace que muy probablemente su comportamiento o su conducta cambie, se modifique, y esto como premio o como refuerzo genere que el profesor borre el nombre o borre los negativos, ¿sí? Entonces todo este estilo de aprendizaje es un estilo skinneriano, ¿sí? Es un estilo donde la disciplina es bastante rigurosa y que de alguna u otra forma tiene que ver con el rendimiento académico. ¿Listo? Entonces esa era la aclaración de los castigos y asimismo la aclaración de los puntos reforzantes que se pueden recibir a la hora de reforzar a un estudiante, valga la redundancia, que se porta adecuadamente o que sigue las reglas del proceso y de la estructura de acuerdo al plan de estudios, que también involucraría la disciplina. ¿Listo, chicos? Los dejo. Muchísimas gracias por su atención y que estén muy bien.